Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos al informativo que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Trump advierte que habrá un infierno si los rehenes no son liberados antes del 20 de enero. La Autoridad Palestina y Hamás acordaron en conversaciones en El Cairo formar un comité para gestionar Gaza tras la guerra. Una unidad de artillería israelí mató al menos a 7 terroristas de Hamás que participaron en la masacre del 7 de octubre. Israel teme que los rebeldes sirios o milicias proiraníes puedan hacerse con las armas químicas ilegales del régimen del presidente Assad. El gobierno español justifica la celebración en Madrid de un encuentro afín a Hamás en el aniversario del 7 de octubre. Estos son los temas que traemos aquí al informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Amenazó el lunes a quienes tienen rehenes en Medio Oriente con un poder de fuego estadounidense sin precedentes si no son liberados antes de que él asuma el cargo el 20 de enero. Trump hizo por primera vez una amenaza similar como candidato presidencial en la Convención Nacional Republicana en julio, pero la última advertencia llegó 2 días después de que Hamás publicara un vídeo de propaganda que mostraba al rehén estadounidense israelí Edan Alexander suplicando al presidente electo que asegurara su liberación. La declaración también se produjo horas después de que el ejército israelí revelara que otro rehén estadounidense israelí, Omer Neutra, había muerto durante el ataque de Hamás del 7 de octubre y que su cuerpo se encontraba retenido en Gaza. Se pensaba que Neutra estaba vivo, en cautiverio. Las encuestas han sugerido que la mayoría del público israelí está a favor de este acuerdo, pero Netanyahu está en deuda con sus socios de coalición de extrema derecha que lo han rechazado de plano, mientras buscan restablecer asentamientos en Gaza y ocupar permanentemente la franja. Los críticos más acérrimos de ese acuerdo han argumentado que permitiría a Hamás reagruparse, mientras que el aparato de seguridad de Israel ha replicado que el ejército de Israel puede regresar a Gaza si es necesario. Bueno, aquí hay, varias consideraciones. Incluso vamos a ver después otra noticia relacionada con este tema, porque en estos días hemos visto con problemas el tema del alto el fuego en el Líbano, pero el Líbano es un país extranjero que tiene su propio ejército, que hay mecanismos para velar por que se cumpla la tregua, pero en el caso de la Franja de Gaza esto no es así. Así que, el tema es cómo se puede negociar un alto el fuego definitivo con un grupo terrorista como Hamás, que ya hemos visto de lo que es capaz. Así que me imagino que será un proceso bastante complicado, no solamente porque habrá que hacerlo también como se está haciendo en el Líbano en determinados plazos que se deben cumplir, etcétera, sino que aquí hay una fecha que va a ser muy importante, que es el 20 de enero. El 20 de enero es cuando asume Donald Trump, y Donald Trump ya ha amenazado en el pasado y lo ha reiterado esta semana también, de que ese día él quiere que ya se estén liberados todos los secuestrados, si no va a intervenir y de forma muy violenta en la Franja de Gaza para obtener la liberación de los secuestrados. No en vano, pues las noticias que hemos visto en los últimos pocos días tienen que ver con secuestrados que son también, aparte de israelíes, estadounidenses. Uno de ellos es un vídeo que se ha dado a conocer de Edan Alexander, donde suplica al nuevo presidente Donald Trump que haga las gestiones para su liberación. Y otro es el caso del que hablamos ayer, Omer Neutra, que era un soldado del ejército israelí que estaba haciendo su servicio militar de forma voluntaria, ya que él estaba solo, sin familia, dentro del territorio israelí, y fue eliminado el primer día, pero se llevaron su cadáver como si fuera un despojo o un botín de guerra, y está así retenido por los remanentes de Hamás. La pregunta es, ¿puede Hamás ser el garante de un futuro gobierno, aunque no sea
él exclusivamente. Pues esto no se ha planteado, por ejemplo, en el tema del Líbano, es decir, que de alguna manera sí que Hezbollah está formando parte de una coalición de gobierno en el Líbano, pero es la parte política, mientras que la parte militar no va a ser el garante de la ocupación del sur del Líbano, sino el ejército libanés. Y con controles bastante cercanos del ejército estadounidense o de algunas potencias. En el caso de la Franja de Gaza, la situación es más complicada y aparte de que el gobierno de Netanyahu, no olvidemos que está compuesto también por facciones de ultraderecha que no quieren hablar siquiera de ninguna forma de restaurar la Franja de Gaza a lo que era hasta hace poco más de un año. Es decir, que no solamente no quieren que vuelva jamás al gobierno, sino que la Franja de Gaza vuelva a ser un territorio en el cual haya asentamientos judíos como los había hasta el año 2005. Así que me imagino que aquí lo que digamos tendrá más efecto no es exactamente ni la presión de la ultraderecha ni la presión del gobierno estadounidense saliente, sino digamos la cercanía ideológica y operativa que tiene con el presidente electo Donald Trump, que quiere que esto esté ya resuelto para el 20 de enero. Por eso vamos ahora a la siguiente noticia que también tiene relación con esto. El grupo islamista Hamás y la autoridad palestina han llegado a un acuerdo para formar un comité para administrar la Franja de Gaza de forma conjunta una vez termine la guerra. El acuerdo llega tras una propuesta con mediación egipcia y se alcanzó tras una serie de reuniones en El Cairo que concluyeron el lunes. El comité será integrado por entre 10 y 15 miembros y se encargará de la distribución de ayuda humanitaria, supervisará la administración civil de Gaza y coordinará los esfuerzos de reconstrucción. También supervisará el paso fronterizo de Rafah con Egipto. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se ha reunido esta madrugada con el ministro de Asuntos Estratégicos israelí, Ron Dermer, para reiterar la importancia de acabar con la guerra en Oriente Próximo. El jefe de la diplomacia estadounidense ha urgido a mejorar las condiciones humanitarias en la franja, una petición que llega apenas días después de que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina se haya visto obligada a suspender la entrega de ayuda humanitaria a través del paso fronterizo de Kerem Shalom debido a la inseguridad. Bueno, una aclaración, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina es lo que conocemos como UNRWA. Y esto que se haya visto obligada a suspender la ayuda, pues es algo bastante relativo, porque esta inseguridad es patente en la Franja de Gaza, también en las otras zonas a las que sí llega la ayuda humanitaria de otros organismos internacionales. Pero el problema es que han tenido problemas porque los camiones de la UNRWA no encuentran, por una parte, conductores que estén dispuestos a entrar en esta zona, porque muchas veces, la mayoría de ellas, son secuestrados por el movimiento Hamás, se llevan el contenido de los camiones y a veces participan en reyertas con disparos para llevarse ese botín y no distribuirlo entre la población civil que está esperándolo como agua de mayo, ¿no? Así que bueno, el tema es que aquí se mezclan muchas cosas y otra vez, aquí tenemos una iniciativa que pertenece más a la política o al enfoque que le ha querido dar la administración Biden a la solución del conflicto y que no comparte ni Israel ni, por supuesto, tampoco el presidente entrante Donald Trump. Con lo cual yo creo que aunque hayan escenificado un encuentro y una estrechar las manos y todo eso, no olvidemos que Hamás y la autoridad palestina
se han masacrado entre ellos. Recordemos, en el año 2007 hubo una especie de guerra civil muy corta por la cual la Franja de Gaza, que estaba bajo control de la autoridad palestina, pues los funcionarios fueron masacrados en una noche, el resto logró huir a través del territorio israelí. Fueron casi 200 personas que estaban a cargo del control en la Franja de Gaza que perdieron la vida a manos de Hamás. Ahora parece que para esto sí son amigos y se van a juntar. Durante todos estos años, estos últimos 20 años prácticamente, han habido intentos de reconciliación, de reconocimiento de la autoridad palestina como el encargado de dirigir los destinos de lo que se llama Palestina, pero jamás nunca se ha venido a un trato sincero y reconocido. Y tampoco la autoridad palestina ha hecho ascos a poner en entredicho no solamente la legalidad de Hamás, que nadie evidentemente podría responder por ella, sino siquiera a cualquier acercamiento o negociación que Hamás pudiera hacer con Israel para mejorar las condiciones en la Franja de Gaza. Ellos siempre quisieron inmiscuirse y también esto ha impedido, a pesar de los múltiples anuncios, que se hayan convocado elecciones en más de 20 años desde la muerte de Arafat, al que sucedió Mahmoud Abbas por ser el vicepresidente y no por otra razón. Hoy en día la autoridad palestina prácticamente no tiene fuerza de apoyo ni siquiera en Cisjordania. Y Hamás es un grupo que es terrorista a todas luces y que ha sido destrozado, pero que todavía resiste manteniendo a los prisioneros, a los secuestrados israelíes. ¿Qué va a pasar cuando no tenga esos secuestrados israelíes? De pronto van a cambiar su actitud, de pronto van a dejar de construir túneles de ataque, de pronto van a dejar de robar el dinero de las ayudas internacionales. No solamente Hamás, esto también es una práctica habitual de la autoridad palestina. Así que yo creo que esta iniciativa no va a ser la definitiva, no va a ser la que va a llevar a un acercamiento de Israel a una mesa de negociación sobre la Franja de Gaza. Pero con la presión de Estados Unidos y de Donald Trump, pues supongo yo que jamás cederá parte de su representatividad a la autoridad palestina, aunque le hagan firmar algún papel o un pacto de sangre de que luego se lo van a devolver, y esto podría ser una solución parcial, pero que no es una solución definitiva, como no lo es tampoco el alto el fuego con el Hezbollah en el Líbano, porque no olvidemos que Hezbollah, si bien ha sido descabezado a través de estos primeros atentados, estos de la explosión de los aparatos de comunicación que tenían y las derrotas que han sufrido en estos 2 meses últimos, pues sigue siendo una organización que agrupa a más de 70.000 personas que son combatientes, o sea, no hablamos de simpatizantes, combatientes, pero que han estado tan sometidos a presión que incluso ahora, cuando el régimen sirio, en cuya defensa han estado colaborando más de 10 años, les pide ayuda para algo de que comunicaremos también hoy, de lo que hablaremos de una invasión, digamos, de grupos islamistas en Siria, pues Hezbollah ha dicho de que no está en condiciones de ayudarles. El ejército israelí comunicó que en una serie reciente de ataques llevados a cabo por su artillería en el centro de la Franja de Gaza, mataron a numerosos operativos de Hamás, incluidos al menos 7 que participaban en el ataque del 7 de octubre. Abd al-Razak, un operativo de la Fuerza Nukba y especialista en ingeniería de la Brigada de los Campamentos Centrales, Marsuk al-Or, Abd Abu al-Yusri,
Omar Abu Abdullah, Ahmed Sahad, un operativo de Nukba, y Maad Abu Garbua. Bueno, esto es lo que está pasando hoy en día en la Franja de Gaza. Ya hemos visto o hemos dejado de oír sobre el lanzamiento de misiles hacia Israel. Hace ya tiempo están totalmente derrotados en el plano militar, incluso en el plano operativo como guerrilla, y ahora les resulta muy difícil esconderse. Y de vez en cuando pasa esto, ¿no? Que incluso los que participaron en ese terrible ataque del 7 de octubre están siendo eliminados. Uno podría decir, bueno, ¿y por qué si eliminan a estos, Israel no podría eliminar al resto? Sí, claro, pero a costa de poner en peligro los secuestrados que tengan todavía en los túneles. A mí no me consta, pero estoy prácticamente seguro de que Israel sabe exactamente en qué túneles están los secuestrados. No sabe cuántos están vivos, cuántos están muertos, quiénes están vivos y quiénes están muertos. Pero evidentemente Israel y el ejército ya conocen la ubicación donde están al menos la mayoría de estos secuestrados, pero claro que si provocaran un ataque, seguramente no solamente morirían los secuestrados que están vivos, sino que no hay que descartar de que hayan instalado bombas para derribar todo el túnel si entran los israelíes y con ello dificultar o definitivamente evitar que los israelíes recuperen los cuerpos de los secuestrados, que saben que para Israel es un tema primordial. El ejército israelí teme que en medio del ataque de los rebeldes sirios y su toma de instalaciones militares pertenecientes al régimen de Assad en el país, armas químicas puedan caer en manos equivocadas. El informe señala que la principal preocupación es que los rebeldes o las milicias apoyadas por Irán puedan acceder a armas en Siria que representan una amenaza significativa para Israel, como misiles o armas químicas. Si dichas armas caen en manos de los rebeldes o de las milicias proiraníes, Israel tendría que actuar de una manera que, según dicen, podría afectar a Siria y a todo el Medio Oriente. El informe añade que Israel transmitió recientemente mensajes al presidente sirio Bashar al-Assad a través de Rusia, exigiéndole que defienda su soberanía y no permita que Irán opere en su territorio. Claro, ¿cuál es el problema? Ayer hace unos momentos comentamos de que Hezbollah no está participando en la defensa del territorio o del régimen del presidente sirio. ¿Con qué lo están supliendo esto? Bueno, en cierta medida con otros aliados del régimen iraní, que son las milicias proiraníes, generalmente que llegan desde Irak. Ahora, ¿qué pasa? Tanto estas milicias proiraníes como los rebeldes sirios, que también son islamistas radicales, en cualquiera de los dos grupos hay una amenaza que afecta a un tercer país, que es Israel. Porque cualquiera de los dos grupos que se haga con más armas, con misiles o incluso con armas químicas, estas que supuestamente Naciones Unidas quitó a Siria hace unos años, que incluso le valieron el Premio Nobel de la Paz hace unos años a la organización que supuestamente se la quitó, pero que todo el mundo sabe que siguen estando esas armas químicas en territorio sirio. Es decir que, bueno, aquí otra vez suele asomar siempre el fantasma de la labor terrible que ha desarrollado y está desarrollando todavía Naciones Unidas en esta zona del mundo, facilitando el acceso a los recursos más temibles desde los grupos más radicales de la zona. Así que Israel está ojo avisor, muy atento a lo que pueda pasar, al acceso que puedan llegar a tener, porque en cualquiera de los casos, tanto si son misiles como si son armas químicas, estos podrían ser fácilmente desviados
no para hacerse con el poder de Siria o no para acabar con los rebeldes, sino para atacar a Israel, que siempre es el elemento que une al mundo de Medio Oriente. Es decir, más allá de las divisiones religiosas, más allá de las fronteras, más allá de las consignas, si hay algo que une más que nada es atacar a Israel. Y por eso Israel tiene que estar y sigue estando muy atento a todo lo que sucede allende las fronteras. El gobierno español desveló las razones por las que se permitió la manifestación organizada en Madrid en el aniversario del ataque a Israel del 7 de octubre por la organización Samidoun, que varios países ubican en la órbita de Hamás y calificada de organización terrorista por Estados Unidos y Canadá. La marcha tuvo lugar en un contexto de tensión entre España e Israel, toda vez que el gobierno de Pedro Sánchez ya había reconocido al Estado de Palestina y abanderaba esta decisión en el plano internacional. A todo ello había que sumar declaraciones como las de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, en las que afirmaba que Palestina será libre desde el río hasta el mar, un eslogan empleado habitualmente por Hamás como metáfora de la expulsión de los judíos del territorio israelí. Madrid acogió en el primer aniversario de la masacre varios actos de colectivos a los que Israel englobaba en la órbita de Hamás, mientras que el grupo parlamentario Vox, en el Congreso de los Diputados, registró varias preguntas interpelando al Ejecutivo sobre las razones por las que permitía algunos de estos encuentros. La respuesta del Gobierno se ha comunicado ahora y dice así: el artículo 21 de la Constitución española reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. El Ejecutivo niega que ningún representante del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática acudiera a tal manifestación, tal y como preguntaban desde el partido de Santiago Abascal. No es la única vez que este colectivo protagoniza una polémica en esferas políticas en España. El pasado mes de junio, Unidas Podemos celebró una jornada de conferencias en el Congreso de los Diputados bajo el título de Defensa de Palestina y criminalización en Europa, que contó con la intervención de dos activistas pro-Hamás que, además de reivindicar el atentado del 7 de octubre, afirmaron que Israel no tiene derecho a existir. Durante el acto, en el que también participó Yone Belarra, secretaria general de Unidas Podemos, una de las conferenciantes, Jaldia Abubakra, portavoz del movimiento Masar Badil, calificó el ataque en el que 1.200 personas perdieron la vida como la valiente iniciativa de la resistencia. Otra de las invitadas a la Cámara Baja, Miriam Ojeda, portavoz de la plataforma Samidoun, expresó que hay que darle las gracias a la organización terrorista a la que definieron como una guerrilla porque ha vuelto a poner en la agenda la cuestión palestina. Sí, seguramente muchos recordarán estos detalles que hemos venido hablando y también recordarán que en torno a finales de octubre pues se puso esta pregunta al Ejecutivo que ahora han contestado así. Es decir, que aquí el artículo 21 de la Constitución española reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. La reunión pacífica de un grupo que pide la exterminación de la población judía es una reunión pacífica. Puede ser de que sea sin armas, pero creo que habría que revisar a fondo cuál es el concepto de reunión pacífica. Si por pacífica se entiende de que no han habido muertos después de esta manifestación, quizás se deba a que no han habido contramanifestaciones ni protestas en la calle por el temor de que la gente tiene a expresar su pensamiento o su forma de ver las cosas, porque yo me resisto a creer que toda la población de España o la mayoría de la población de España ve en el conflicto y en lo que pasó en el 7 de octubre como una reivindicación de la libertad que hay que defender desde España, tal como hace el partido Unidas Podemos, que por cierto, pues en las urnas cada vez tiene menos seguidores, pero en los telediarios y en los espacios
donde se hablan de temas peliagudos, pues siempre están muy cerca de la voz cantante. Esto los sitúa en una posición política que ellos se resisten a dar, que es izquierda extrema izquierda, o izquierda casi anticonstitucional. Aquí estamos rayando la legalidad porque vemos que en el propio Congreso de los Diputados se anuncia que uno de los países con los que España mantiene relaciones diplomáticas y que forma parte de Naciones Unidas incluso desde antes que España lo hiciera, pues no tiene derecho a existir. Esto es lo que se ha dicho en el Congreso de los Diputados, esto es lo que se afirma en las manifestaciones, y a mí me gustaría saber si alguien de los asistentes a las manifestaciones, sean medios públicos, sean, alguien que haga una investigación, ha grabado las consignas que se estaban coreando y piensen que también son pacíficas. Terminamos aquí el informativo de hoy en Radio Sefarad. Les esperamos en una nueva edición con más noticias.